Híjoles, qué buen video les traigo el día de hoy. El mexicano Rafael el Divino Espinosa va a vengar al Venado López porque, según lo que leímos en las redes sociales, el tiro entre Ángelo Leo, el campeón mundial IBF de los pesos pluma, se enfrentaría en el mes de mayo al mexicano Rafael el Divino Espinosa, el campeón de la WBO. Y de esto vamos a platicar en este videoprograma. Vamos a analizar a los dos boxeadores, a los dos estilos. Les vamos a decir también la aterradora predicción que nos dio la inteligencia artificial para este tiro. Y vamos a platicar a profundidad de este tirazazazo de unificación que yo creo nos entusiasma a todos, ¿a poco no? Y también rumbo al final de este video vamos a platicar de Tachiro Fierro porque hay buenas noticias para el Tachiro y parece que lo vamos a ver pelear muy pronto, primero Dios. De esto y muchas otras cosas vamos a platicar en el video de hoy, así que ponte a gusto para disfrutar de lo que te traigo en este videoprograma. Pues empezamos de lleno con lo que nos compartió el día de ayer Chava Rodríguez de ESPN en sus redes sociales, concretamente en X, y nos sorprendió a todos los fanáticos del boxeo con tremendo post. Chéquense, se los voy a leer. ¿Les agrada una unificatoria entre Divino Espinosa y Ángelo Leo? Hasta les puso arroba a los dos boxeadores, o sea que es más que oficial. Y dice después esto Chava Rodríguez: me dicen que ha surgido una posibilidad sobre una unificatoria en peso pluma para mayo entre Rafael el Divino Espinosa, campeón de la OMB, y Ángelo Leo de la FIB. Y pues obvio que este post ocasionó la locura entre los comentarios. Los fans nos pusimos a comentar y pues hasta aquí llegó Ángelo Leo, hasta aquí llegó como campeón, todos lo sabemos, ¿a poco no? El post de Chava Rodríguez nos puso muy felices a los fanáticos del boxeo. Esta es una pelea que los fans hemos venido no pidiendo, sino exigiendo desde que Ángelo Leo noqueó de esta manera tan fea, tan gacha, tan brutal, tan horrible a nuestro campeón, el Venado López. La publicación de Chava Rodríguez se hizo viral porque Ángelo Leo contra Divino Espinosa es una de las peleas que más queremos ver en este 2026, ¿a poco no? Y si quieres ver también esta pelea de Divino Espinosa contra Ángelo Leo, házmelo saber con tu like en este momento. Y si aún no te has suscrito a Richie Blog, este es el momento. Suscríbete si apoyas al Divino Espinosa en este tirazo. Entonces ya lo viste, pelean en el mes de mayo y me imagino que en estos momentos se están poniendo de acuerdo los dos equipos en temas como la bolsa y el lugar, pero ya cuando lo anuncia Chava Rodríguez de ESPN es porque es algo oficial y esta va a ser una de las peleas más grandes y más emocionantes del 2026 porque hay mucho rencor en el corazón de muchos mexicanos. Tenemos esa espinita clavada de cuando Ángelo Leo noqueó al Venado López en el 2024 en el round 10 en Albuquerque, arrebatándole el campeonato mundial IBF de los pluma y mandó al hospital al Venado López con una hemorragia cerebral. Un Ángelo Leo que antes ya había sido campeón del mundo en los pesos super gallo y que subió de división a los pluma, donde ha lucido bastante bien. Un Ángelo Leo que su última pelea fue en Japón y defendió exitosamente su campeonato ante el mexicanito, el Tomoki Kameda. Fue a Japón Ángelo Leo y defendió con éxito su campeonato. Peleó en Japón, lo hizo muy bien. Pelear en Japón no es nada fácil y Ángelo Leo salió adelante en su defensa. El estadounidense Ángelo Leo se llevó la pelea a la distancia y le ganó al japonés por decisión mayoritaria. Muy buena pelea, eso sí, no se lo quitamos. Dio una extraordinaria pelea y ahora busca unificar con el Divino Espinosa. Ángelo Leo es un boxeador muy experimentado, ha sido 2 veces campeón mundial, tiene la misma edad que el Divino Espinosa, 31 años, ostenta un récord profesional de 26 peleas ganadas, 12 de ellas por nocaut, una derrota ante Stephen Fulton en el 2021. Stephen Fulton le arrebató el campeonato mundial super gallo de la WBO, le ganó a Ángelo Leo por decisión unánime. Ángelo Leo tiene buena técnica, es un fajador muy aguerrido, con buena defensa, mide 1.68 metros y tiene un alcance de 174 centímetros. Tiene un punto débil y a continuación te vamos a decir cuál es el punto débil de Ángelo Leo. El estilo de pelea de Ángelo Leo es fundamentalmente calculado y ortodoxo, guardia derecha, combinando elementos de boxeador técnico con una presión agresiva. Especialmente lo hemos visto en sus peleas más recientes, que puede ser un peleador muy agresivo. Es un peleador que prefiere mantener una distancia media para analizar y explotar aperturas en sus oponentes en lugar de lanzarse a lo loco a intercambios salvajes. Su enfoque es metódico, utiliza su jab sólido y efectivo para medir la distancia y controlar el ritmo
ritmo de la pelea poco a poco, aunque no siempre lo maximiza al 100%. Entre sus herramientas ofensivas claves destacan el overhand derecho, un derechazo por arribita, y un gancho de izquierda afilado y explosivo. Son sus armas favoritas, que ha sido su arma letal en varios knockouts, esta izquierda, así como se le aplicó al Venado López por el título de la FIB. Este gancho izquierdo ha ganado potencia desde que subió a los pesos pluma, le ha acomodado bien subir de división, donde su explosividad atlética se nota más. Leo es hábil con el trabajo al cuerpo también, ataca con derechazos y con rectos al estómago y ganchos izquierdos al hígado, debilitando a sus rivales poco a poco con el tiempo. Sin embargo, Angelo Leo no es un boxeador perfecto, tiene un punto débil, y Stephen Fulton, quien le ganó a Angelo Leo, lo reveló. Stephen Fulton en una entrevista dijo que Angelo Leo puede ser muy predecible, que no varía para nada sus combinaciones, que siempre ataca de la misma forma y que una vez estudiándolo es presa fácil para ganarle por puntos. Según Stephen Fulton, Angelo Leo no varía en nada su estilo. Eso fue en Super Gallo, pero a decir verdad también en los Super Pluma Angelo Leo ha ganado más poder. Sin embargo, lo que dice Stephen Fulton puede ser muy cierto, como lo vimos en su pelea contra Kameda. Yo creo que en la pelea contra Kameda el mexicanito pudo haber hecho más, pero demasiado tarde el mexicanito se dio cuenta de que Angelo Leo repetía las mismas combinaciones. El Divino Espinosa, en cambio, puede sacar ventaja del estilo repetitivo de Angelo Leo, descifrarlo y noquearlo, ya que el Divino Espinosa, si algo sí tiene, es inteligencia. Divino Espinosa será un futuro Salón de la Fama y para muchos es el mejor boxeador mexicano de la actualidad. Tiene 31 años, pelea de guardia derecha, mide 1.85 metros y su alcance brutal, terrorífico, monstruoso es de 188 centímetros. Es de Guadalajara, Jalisco, el campeón mundial WBO de los pesos pluma y ostenta un récord profesional de 28 peleas ganadas, 24 de ellas por nocaut. No ha parado de destrozar a cuanto rival le han puesto en el camino y es la fuerza más dominante y monstruosa de los pesos pluma. Robeisy Ramírez, Chirino Sánchez, Edward Vázquez y más recientemente el ucraniano Arnold Kegay han sido víctimas del poder de Rafael Espinosa. Ningún boxeador le ha dado batalla, esa es la realidad. El Divino Espinosa no se ha enfrentado a nadie que realmente lo haya puesto en dificultades y la unificación le caería muy bien al Divino porque estaría en la mejor posición para retar a Naoya Inoue, ya que después de que Inoue le gane a Nakatani, que seguramente lo hará, subirá a los pesos pluma, donde si es valiente se enfrentará a Rafael Espinosa, pero si Inoue es sacón, quizá vaya mejor por Nick Ball, porque en peso pluma el mejor es el Divino Espinosa. Nadie le va a ganar jamás en los pluma. Está Nick Ball también ahí en los pesos pluma, está el Pantera Neri, está Shushu Carrington, está Brandon Figueroa, está el argentino Mirko Cuello, pero nadie le llega al Divino Espinosa. El Divino barre la división fácilmente y eso es un hecho, que no. Y aparte creo que Inoue jamás peleará con Jesse Van Rodríguez, y para mí que Inoue tampoco jamás va a pelear con el Divino Espinosa, porque tonto no es. Inoue se pone con los que puede. No creo honestamente que Inoue tenga el valor para enfrentar al Divino Espinosa o a Jesse Van Rodríguez, esa es la realidad. Pero en el remoto caso, en el último de los casos, si Naoya Inoue se enfrentara al Divino Espinosa, terminaría varias veces en el piso. En pluma nadie le gana y en superpluma, si el Divino sube de división, creo que en superpluma solamente dos boxeadores pueden poner al Divino en problemas. Incluso creo que podrían derrotarlo y los dos son mexicanos. Me refiero a Emanuel el Vaquero Navarrete y a Eduardo el Sugar Núñez, porque lo que es pluma y superpluma es de dominio mexicano. Sería interesante ver subir a superpluma al Divino Espinosa después de que barra con la división. Sería interesante que subiera a superpluma, pero que no enfrente a mexicanos, que ayude a barrer a los mexicanos en los superpluma, que vaya por Anthony Cacache, el irlandés que no quiso pelear con el Sugar Núñez, que vaya por Raymond Ford, que vaya por O'Shaquie Foster. Aún hay mucho por hacer. Eso sí les digo, mi pronóstico para la pelea con Angelo Leo es que el Divino Espinosa noquea a Angelo Leo con mucho dolor en el round 9. Y ya llegó el momento de preguntarle a estas alturas del programa a la inteligencia artificial para que nos dé su pronóstico. Vamos a usar Grok, la inteligencia artificial de X, y vamos a preguntarle lo siguiente. En una pelea entre los boxeadores profesionales Rafael el Divino Espinosa contra Angelo Leo por la unificación de títulos, ¿quién ganaría, mi Grok? Dame tu pronóstico y si hay knockout dime exactamente en qué round sería. Y la inteligencia artificial de Grok nos respondió lo siguiente, chéquense bien efectivo este robotito.
Rafael el Divino Espinosa y Ángelo Leo son dos campeones sólidos en peso pluma, con Espinosa sosteniendo el título OMB y Ángelo Leo el FIB. Espinosa, con su altura de 1,85 metros y alcance de 188 centímetros, es un monstruo en la división. Usa su jab para controlar la distancia, tiene poder devastador y ha mostrado resiliencia en peleas duras como su upset, su batacazo contra Robeisy Ramírez por decisión y defensas con knockouts tempranos. Ángelo Leo es más compacto, mide 1,68 metros, tiene un alcance de 170 centímetros, es un pegador agresivo al cuerpo, con experiencia en títulos, ganó el MB en Super Gallo antes y un knockout impresionante contra Luis Alberto López en el round 10 para capturar el FIB. En una unificación hipotética veo a el Divino Espinosa, chéquense, eso es lo importante, esto es lo importante que nos dice el robotito. Veo a Espinosa como favorito por su ventaja física masiva. Ventaja física masiva, es lo que subraya Grok, que le permitiría mantener a Leo a raya y desgastarlo con golpes largos, así como lanzas, como si lo estuviera atacando con lanzas. Ángelo Leo intentaría cerrar la distancia con presión y trabajo al cuerpo, pero Espinosa, el poder de Espinosa, lo pondría en problemas si no logra entrar consistentemente Ángelo Leo. Pronóstico, aquí viene lo chido, fíjense lo que nos dice el robotito. Espinosa gana por nocaut técnico en el round 8, después de acumular daño en rounds medios y capitalizar un error de Leo al buscar la pelea interior, el inside fighting. Nocaut técnico, round 8, ese es el pronóstico de Grok. Y ya lo escucharon, ya lo leyeron del robotito, es un monstruo en la división el Divino Espinosa, hasta la IA lo reconoce, el Divino es un monstruo. Y no, güey, no es un monstruo físicamente hablando, el Divino Espinosa sí, Ángelo Leo no tiene ni la menor posibilidad de hacerle una pelea decente al mexicano y de eso estamos 100% seguros. Ojalá que vaya por la unificación porque la va a ganar. La IA incluso dice que van a noquear a Ángelo Leo antes de lo que yo predije, porque yo dije que en el round 9 y la IA fue más allá. Dijo que en el round 8, después de desgastarlo, después de hacerle mucho daño. ¡Wow! ¡Qué buena predicción!, ¿no? ¿Estás de acuerdo con lo que dijo el robotito? Si estás de acuerdo y aún no te has suscrito a Richie Vlog, suscríbete en este momento. La suscripción es gratis. Suscríbete, toca la campanita y activa todas las notificaciones si estás de acuerdo con nuestros pronósticos y con el pronóstico del robotito en que gana el Divino Espinosa. Y en otras noticias que nos importan y que nos afectan mucho, hay buenas noticias para Ángel Tashiro Fierro. Chava Rodríguez el 19 de enero posteó en su cuenta de X lo siguiente: la Comisión de Tijuana quitó la suspensión que tenía Ángel Tashiro Fierro desde octubre pasado y espera volver en marzo próximo. Tashiro había sido suspendido por conducta antideportiva en octubre, es decir, por la patada que le dio el Tashiro a su oponente, y le habían sugerido rehabilitación, misma que sigue cumpliendo. Y como ya vimos en un video anterior, que si aún no lo han visto, te lo voy a dejar aquí en la pantalla final para que lo veas, el Tashiro le está echando muchas ganas, se quedó sin dinero, pero tiene mucha fe, coraje y tiene motivación para salir adelante. Ya sabemos que regresa en marzo. Ojalá que regrese al nivel alto y que no se la crea, que siga trabajando para llegar a ser campeón del mundo, porque las facultades las tiene. Es un gran boxeador el Tashiro Fierro y se merece una segunda oportunidad. Creo que todos nos merecemos una segunda oportunidad en la vida, ¿que no? Estas son excelentes noticias para el boxeo mexicano, excelentes noticias para el Tashiro, y les hago una invitación a que no se pierdan el video de mañana, porque vamos a platicar del regreso del Gallo Estrada, porque ¿qué creen? Aquí les dejo un cliffhanging. El Gallo Estrada va a pelear en Tokio, Japón, el 10 de abril contra Tenshin Nasukawa. ¿Cómo la ven? Y es una eliminación por el campeonato del mundo por las 118 libras. De esto y más vamos a platicar en el siguiente video, puede ser mañana, puede ser hoy, por eso mejor suscríbete al canal para que siempre estés bien al tiro. Y aquí en la pantalla final te dejo unos videos muy buenos que sé que vas a disfrutar. Y si realmente te gusta nuestro contenido, si realmente quieres hacer algo por nosotros, hipea este video ahora mismo, hipéalo si te gusta nuestro contenido y compártelo con un amigo o con una amiga a quien también le gusta el deporte de la dulce ciencia. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.